Hola y bienvenidos. Hoy vas a entrar conmigo en una de las historias más impactantes y silenciosas del mundo artístico colombiano. Vamos a recorrer las últimas 48 horas de Jason Jiménez. Un trayecto donde cada gesto cotidiano se transformó en un presagio. Este no es un recuento superficial, sino la reconstrucción profunda de un reloj que empezó a correr en sentido contrario. Las últimas 48 horas de una vida suelen parecer comunes, hasta que el destino decide convertir cada movimiento en una señal. Para Jason Jiménez, ese reloj comenzó a cambiar antes incluso de pisar la pista en Paipa. Mientras la agenda seguía el ritmo frenético de conciertos y compromisos, una serie de decisiones silenciosas empezaba a trazar un camino que nadie imaginó. Gracias por ver mi video y por apoyar este canal. Te invito a suscribirte para darme más motivación y seguir creando contenido como este. En este recorrido no vamos a enfocarnos únicamente en informes técnicos. Vamos a entrar allí donde las cámaras nunca llegan, en los momentos que dejan huella precisamente porque permanecen ocultos. ¿Por qué hubo un cambio repentino en la mañana anterior al viaje? ¿Qué significaban los últimos mensajes que envió? Que hoy suenan como un adiós disfrazado. ¿Y quién fue la persona que intentó, sin éxito, alterar el rumbo de ese trayecto final? Reconstruimos paso a paso el itinerario de Jason, desde su último café en familia, pasando por la creciente tensión dentro de su equipo, hasta el momento exacto en que cruzó el portón del aeropuerto Juan José Rondón. Porque aquí comienza la cronología prohibida, los detalles que los medios ignoraron por correr detrás de la noticia, pero que revelan el verdadero pulso de un artista que vivía al límite de sus propios sueños. 48 horas antes, jueves 8 de enero de 2026. La vida de Jason era la de un hombre en la cima. No había miedo, no había señales visibles de alerta. Todo era disciplina, una agenda calculada al milímetro y un equilibrio entre el rol de empresario, padre y cantante. Administraba varias empresas, hacía reuniones estratégicas y preparaba con entusiasmo su gira Mi Promesa 2.0. Esa mañana desayunó con su familia. Uno de esos rituales sagrados que mantenía intactos a pesar de la fama. Los testigos lo describen vibrante, enfocado, seguro. La tarde transcurrió entre decisiones sobre logística y la planificación del show en Marinilla. Un escenario que él siempre consideró especial. Sin embargo, fue en ese aparente orden donde surgió el primer hilo invisible del destino. Durante la organización del viaje, apareció la discusión sobre el mantenimiento del avión. Nada escandaloso, solo un intercambio técnico entre el equipo. Mientras Jason publicaba mensajes de gratitud y éxito en redes sociales, el Piper Navajo ya estaba siendo preparado. Esa noche, antes de dormir, cerró el día con una publicación optimista. Nadie percibió que esa sería su última noche de calma auténtica. Lo que vendría a partir de la mañana siguiente transformaría la rutina en una cuenta regresiva silenciosa. ¿Qué cambió al amanecer del viernes? ¿Qué lo llevó a cancelar una reunión importante para concentrarse únicamente en el viaje que vio en el cielo de Boyacá que lo dejó pensativo? La normalidad estaba a punto de romperse y las piezas del destino comenzaban a moverse sin que nadie lo notara, 36 horas antes. Viernes 9 de enero de 2026. El sol asciende sobre las montañas de Boyacá, tiñendo el paisaje de un dorado engañosamente tranquilo. Para el público, ese amanecer no era diferente a cualquier otro en la vida de Jason Jiménez. Pero para su círculo más cercano, algo comenzó a sentirse extraño. Era una inquietud silenciosa, un peso en el ambiente que nadie sabía explicar. Quienes convivían con Jason diariamente, desde sus escoltas hasta los productores, notaron un cambio sutil pero definitivo. No era el artista seguro, de decisiones firmes, acostumbrado a manejar agendas imposibles. Ese día su mirada parecía más profunda,
y cada resolución que tomaba tenía una carga emocional difícil de describir. Fue entonces cuando apareció el primer detalle verdaderamente atípico en esta cronología. El plan original para el vuelo hacia Antioquia no incluía operar desde el aeropuerto Juan José Rondón en Paipa. Para alguien tan riguroso con la seguridad de sus desplazamientos, esa modificación de último minuto no tenía explicación lógica. Paipa es un aeropuerto complejo, rodeado de montañas, donde la altitud convierte cualquier despegue en un desafío técnico considerable. Aún así, la orden de mover toda la logística allí se mantuvo firme, además de la rareza técnica. Surgió un segundo elemento, el factor humano. Esa mañana, Jason hizo varias llamadas urgentes a asesores financieros y administrativos. No habló de proyectos futuros ni de inversiones, como solía hacer. En cambio, se centró en cerrar pendientes familiares, dejando instrucciones específicas. Era el tono de alguien que quería dejar todo en orden, como si sintiera que el tiempo se estaba acortando. Dentro de su equipo ocurrió otro episodio llamativo. Uno de los miembros técnicos más veteranos, alguien que prácticamente viajaba en cada vuelo privado con Jason, fue reasignado de forma inesperada para transportarse por tierra. La explicación fue técnica. Era necesario reducir el peso del Piper Navajo para un despegue más seguro a esa altitud. Ese ajuste, que en apariencia fue una simple decisión logística, terminó salvando una vida mientras sellaba el destino del resto. Durante el almuerzo, su comportamiento cambió nuevamente. El hombre conocido por su energía imparable se mostró distante, como si estuviera revisando mentalmente piezas de un rompecabezas invisible. Sus colaboradores lo vieron más callado, menos dispuesto a bromear, con una concentración que no encajaba con el entusiasmo habitual previo a un show. La tarde avanzó con una sensación inquietante. El equipo notó que Jason revisaba una y otra vez los detalles del viaje. Mientras el viento en la región comenzaba a mostrar variaciones que complicarían cualquier operación aérea. Sin embargo, la presión de la agenda era absoluta. El concierto en Marinilla era un compromiso inamovible, y todo el engranaje debía funcionar sin retrasos. Al caer la noche, el ambiente ya estaba completamente cargado. Los engranajes del destino habían comenzado a moverse con fuerza. Ninguno de ellos sabía que esa sería la última noche en que Jason tendría la posibilidad de cambiar el rumbo. A partir de ese momento, cada decisión de la jornada conduciría, paso a paso, hacia lo inevitable. La tragedia no apareció de golpe. Se deslizó en la rutina, camuflada entre la prisa, la presión y la confianza absoluta de un artista que, sin saberlo, caminaba directo hacia el punto donde la vida y el destino se cruzan sin retorno. 24 horas antes. Sábado 10 de enero de 2026. Desde el amanecer, el ambiente alrededor de Jason Jiménez tenía un pulso distinto, casi eléctrico. La jornada no había comenzado aún y ya se percibía una urgencia inusual en su equipo. Una presión invisible que comprimía cada minuto de ese día decisivo. Lo que el público veía en redes sociales era un artista motivado, agradecido, enfocado en su show, pero detrás de cámaras la historia era otra. Las primeras horas de la mañana estuvieron marcadas por apariciones breves en video, en las que Jason conversaba con productores y afinaba detalles del concierto en Marinilla. A simple vista, parecía la rutina de siempre, pero quienes estaban allí sintieron algo diferente. Cada movimiento tenía un propósito acelerado, como si el tiempo se estuviera agotando. Uno de los momentos críticos de estas horas fue la redistribución de la carga del Piper Navajo. En aeronaves pequeñas, la relación entre peso y balanceo es esencial para garantizar la seguridad. Especialmente en aeropuertos como el de Paipa, donde la altitud limita la potencia disponible. Reportes internos indican que hubo apresuramiento en la clasificación del equipaje y en la selección de los elementos que debían viajar primero. Era como si la agenda empujara a todos a correr.
El comportamiento de Jason durante ese periodo fue descrito por varios colaboradores como enfocado, pero con una prisa emocional que no era habitual en él. Hizo publicaciones donde hablaba de misión, familia y gratitud, pero el tono tenía un matiz más profundo, casi reflexivo. Nadie imaginaba que ese mensaje podría leerse algún día como un testamento emocional. La tensión siguió aumentando a lo largo de la tarde. Había compromisos contractuales, horarios estrictos y un equipo operando al límite. Aún con la variación térmica típica de Boyacá complicando las condiciones, la orden fue seguir adelante. En lugar de levantar una alerta, la urgencia general empujó al equipo a mantener el ritmo. La intensidad del día se reflejaba en el rostro de Jason, quien subió al vehículo que lo llevaría al aeropuerto Juan José Rondón sin dejar ver dudas. Su mente estaba colocada en el escenario, en el público que lo esperaba. Pero cada kilómetro recorrido lo alejaba de la tierra firme y lo acercaba al punto de ruptura entre la voluntad humana y las leyes implacables de la aviación. 18 horas antes, la madrugada parece como una de las piezas más reveladoras de esta cronología. Mientras Colombia dormía, Jason permanecía despierto, navegando entre pensamientos profundos. Los registros indican que alrededor de las 2 o 3 de la mañana compartió un mensaje que, en su momento, pareció una reflexión más sobre la vida y la fe. Hoy, para muchos, suena distinto. Hablaba de la fragilidad del destino, de cómo todo puede cambiar en un instante. Esa madrugada también envió mensajes de cariño a personas cercanas. Palabras que no solía expresar en plena gira. Algunos amigos comentaron que revisó fotos y videos antiguos, como si estuviera tratando de hacer un balance personal. Para los expertos en comportamiento humano, ese tipo de acciones pueden revelar un estado emocional singular, un presentimiento inexplicable. Mientras él escribía bajo la quietud de la noche, afuera el viento en Boyacá comenzaba a cambiar. Era el primer síntoma del clima que enfrentaría la aeronave horas después. La atmósfera de introspección que rodeaba a Jason parecía alinearse con el movimiento silencioso del destino, que avanzaba sin pausa hacia el desenlace final. La madrugada cerró con una sensación profunda de recogimiento. El mensaje que dejó resonaría después como una despedida inadvertida, una nota emocional que nadie supo interpretar. Era la última pausa antes de que la luz del día revelara el tramo más tenso de esta historia, 12 horas antes. Aún no había amanecido cuando el entorno de Jason Jiménez comenzó a llenarse de señales silenciosas. En el hotel donde se hospedaba, el movimiento era contenido pero constante, maletas cerrándose, pasos apresurados en los pasillos y conversaciones cortas entre los escoltas. Para los ajenos parecía el inicio de una jornada más, pero para quienes estaban allí, la atmósfera tenía un peso diferente. Aquella mañana, Jason estaba más callado de lo habitual. Tomó su último café mirando por la ventana, observando un cielo cubierto por una neblina baja y persistente, típica de la altitud de Paipa. No dijo mucho, pero su expresión revelaba una mezcla de reflexión y alerta. Saludó al personal del hotel con una amabilidad inusual, estrechando manos durante más tiempo que de costumbre, como si cada gesto tuviera un significado más profundo. Mientras él terminaba su rutina matutina, el Piper Navajo en la plataforma del aeropuerto comenzaba a ser preparado bajo la luz fría de la madrugada. Los técnicos revisaban instrumentos y combustible mientras el viento cambiaba de dirección de forma impredecible. Ese contraste entre la aparente calma de Jason y el clima cada vez más inestable daba forma a una tensión que nadie supo interpretar a tiempo. La ciudad despertaba lentamente, pero dentro de su equipo la prisa lo dominaba todo. Era necesario cumplir la agenda sin margen de error. Las montañas alrededor del aeropuerto Juan José Rondón se oscurecían con el paso de nubes densas, presagiando condiciones adversas. En ese marco, Jason salió del hotel, miró hacia atrás por última vez y subió al vehículo que lo llevaría al aeropuerto.
Ese gesto sencillo, casi automático, sería después visto como una despedida silenciosa del mundo conocido. 6 horas antes, la carretera hacia el aeropuerto se convirtió en un trayecto lleno de contrastes. Aunque el equipo insistía en mantener la prisa, Jason pidió detenerse en un establecimiento local. Allí compró productos típicos de Boyacá, como almojábanas y queso paipa, interactuando con los trabajadores y clientes con su habitual calidez. A pesar del tiempo limitado, parecía necesitar ese contacto humano, esa conexión con la gente que lo había acompañado en su ascenso. Pero el ritmo cambió súbitamente. Salió del lugar con una premura inexplicable, como si hubiera sentido un llamado interno. Durante ese mismo instante, en la pista del aeropuerto, el Piper Navajo era cargado con maletas adicionales y equipo técnico. La presión atmosférica fluctuaba y los cálculos de peso eran cada vez más delicados. Desde la distancia, el contraste era abrumador, mientras en tierra Jason sonreía para fotos improvisadas. En el aeropuerto el avión enfrentaba señales que exigían precaución extrema. El último tramo hacia el aeropuerto transcurrió en un silencio pesado. Jason miraba las bolsas de compras junto a él, pequeños planes que nunca tendrían futuro. Al llegar, el equipo de tierra ya estaba en plena actividad, ajustando los preparativos para el despegue. Las turbinas precalentaban con un sonido irregular que rasgaba el aire frío de Boyacá. Algunos lo interpretaron como un simple detalle técnico, después sería visto como una advertencia ignorada. El paso de Jason por la plataforma fue rápido pero contundente. Caminó hacia la aeronave con la convicción del artista que jamás decepciona a su público. Sin embargo, quienes lo observaron notaron que ya no sonreía. Su rostro mostraba concentración absoluta, como si estuviera enfrentando una batalla interna entre la prisa y la intuición. En ese instante, el destino ya estaba en movimiento y nada podía detenerlo. 3 horas antes, la presión alcanzaba un punto crítico. El viento en Paipa se intensificó y una aeronave ligera que intentaba aterrizar reportó turbulencia y vientos cruzados en la cabecera de pista. La advertencia fue transmitida, pero no alteró los preparativos. Era como si la urgencia de llegar al concierto silenciara cualquier duda. Mientras se acomodaban las últimas maletas, el motor derecho del Piper Navajo mostró una breve oscilación durante el precalentamiento. Hubo una conversación rápida entre el piloto y el equipo de apoyo. Pero la decisión fue seguir adelante. La agenda mandaba y nadie quería retrasarlo. La escena final en tierra tuvo una quietud inquietante. La tripulación y los pasajeros subieron en silencio. El aire estaba tenso, cargado de un presentimiento inexplicable. Jason guardó su celular, respiró profundamente y tomó asiento sin decir palabra. En la cabina, el piloto se preparaba para una operación en los límites del rendimiento permitido para esa altitud. Era el último instante en que la prudencia podía cambiar el rumbo. Pero ya no había espacio para retroceder. Todo estaba en marcha. La puerta de la aeronave se cerró y, con ella, el capítulo final de un artista que había vivido por encima de los límites. Sin imaginar que ese mismo impulso lo estaba llevando hacia el borde de lo inevitable, una hora antes. El ambiente en la plataforma del aeropuerto Juan José Rondón alcanzaba una tensión casi insoportable. El sol de la tarde brillaba sobre el fuselaje del Piper Navajo. Pero dentro de la cabina el silencio tenía un peso distinto. La torre de control mantenía una comunicación estricta, consciente de los vientos cruzados que complicaban cualquier maniobra en Paipa. Para Jason Jiménez y su equipo, en cambio, solo existía la urgencia de llegar al concierto en Marinilla. Los últimos pasos de Jason sobre tierra firme fueron observados por técnicos y pasajeros que lo vieron cruzar la pista con una concentración férrea. Sin distracciones. No había sonrisas, no había gestos ligeros, solo la mirada fija de un hombre que asumía cada compromiso como una cuestión de honor. En la cabina,
Los indicadores marcaban límites críticos de rendimiento debido a la altitud. Pero aún así el procedimiento siguió adelante. La presión del tiempo era incompatible con la prudencia. Dentro del avión, el ambiente era igual de solemne. Los pasajeros se acomodaron en silencio mientras el piloto realizaba los últimos chequeos. El celular de Jason quedó guardado, marcando la línea entre el mundo terrenal y lo que estaba por venir. La aeronave se alineó en la cabecera de pista y los motores rugieron con un esfuerzo audible, como si lucharan contra un aire demasiado denso para sostener sus aspiraciones. Segundos antes del despegue ocurrió un dato técnico que después desconcertaría a los investigadores. Un registro de presión irregular en uno de los motores, jamás explicado de manera convincente, pero en ese momento, nada detuvo el avance. La aeronave aceleró y dejó atrás la superficie de Paipa con un ascenso que desde el primer instante mostró señales de dificultad. Momento decisivo. El Piper Navajo ganó algunos metros de altura, pero no la estabilidad necesaria. Testigos en tierra describieron un sonido metálico seco que fragmentó el rugido habitual del motor derecho. Ese motor, que horas antes había mostrado pequeñas oscilaciones, dejó de funcionar sobre el sector rural de Romita. No hubo pánico registrado, no hubo llamadas de auxilio. La radio permaneció muda, como si la aeronave hubiese quedado sin voz en pleno cielo. El silencio en la frecuencia fue el preludio del impacto. En cuestión de segundos, la aeronave perdió sustentación y cayó sin que el piloto tuviera tiempo de ejecutar maniobras de emergencia. El choque contra la Tierra no solo marcó el final de un vuelo, sino el colapso de un imperio construido a pulso. Colombia quedó paralizada mientras las redes sociales estallaban con la noticia. Nadie imaginaba entonces que entre los restos se hallaría un elemento capaz de cuestionar la versión oficial. Ese hallazgo fue un registro de a bordo rescatado en sorprendente buen estado. Contenía una anotación hecha poco antes del despegue que no coincidía con los informes preliminares sobre una simple falla de motor. Esa discrepancia abrió la puerta a dudas profundas sobre las causas reales del accidente y motivó una revisión más exhaustiva de todo lo ocurrido. Las contradicciones surgieron de inmediato. La primera estaba en el peso declarado en el plan de vuelo. Los investigadores encontraron equipo adicional y compras de último minuto que no aparecían en el documento oficial, revelando que la aeronave operaba en el límite extremo de capacidad. ¿Por qué ese peso real no fue registrado? ¿Quién autorizó un despegue con márgenes tan reducidos en un aeropuerto de gran altitud? La segunda contradicción fue el silencio absoluto de la radio. Los protocolos de aviación indican que cualquier emergencia debe comunicarse de inmediato. Pero no hubo ni una transmisión. Documentos internos mencionaron una posible pérdida total de energía eléctrica en cabina antes del impacto, lo que sugiere que no se trató solo de un motor apagado, sino de una falla sistémica que dejó a la aeronave sin defensas en pleno vuelo. La tercera contradicción apuntó a una pieza del sistema de combustible que había sido reemplazada días antes durante un mantenimiento de emergencia. La investigación oficial insistió en el error humano, pero omitió que ese componente presentaba señales de fatiga prematura. ¿Por qué se descartó tan rápido la responsabilidad técnica? ¿Por qué la narrativa pública se inclinó hacia la explicación más simple cuando los registros sugerían un escenario más complejo? Cuando el polvo se asentó y los informes preliminares circularon, quedó claro que esta historia no terminaba en el impacto. Las piezas no encajaban del todo. Las decisiones apresuradas, los silencios administrativos y las señales ignoradas levantaron una sombra incómoda sobre las últimas 48 horas de Jason Jiménez. Al final, lo que vimos no fue solo la caída de un avión, sino el choque entre la presión de un mundo que exige resultados y las leyes implacables que gobiernan el cielo. La pregunta que permanece abierta es inevitable. ¿Fue esto una fatalidad imposible de evitar o una tragedia anunciada a través de pequeñas advertencias que nadie quiso escuchar?
Ahora la reflexión está en manos del público. Cada señal ignorada, cada contradicción, cada minuto de esta reconstrucción aporta una pieza al rompecabezas. La historia oficial intenta cerrar el caso, pero la verdad continúa llamando desde la sombra de los hechos, y como toda verdad que incomoda, sigue esperando ser revelada.